Queridas hermanas, queridos hermanos, ya estamos en este primer domingo del año desde la reunión acá tradicional de nuestra querida fraternidad, tocando el estudio del concepto de los sacros del cosmos en este domingo. Como nos anunciaba nuestra querida hermana instructora, estamos dentro del capítulo que hace al método para adquirir el conocimiento directo, educación esotérica, y hoy veremos cómo se organizan los vehículos internos. Nos dice Max Heindel que en la vida corriente la mayoría de la gente vive para comer, beber, satisfacer su pasión sexual de la manera más desenfrenada y perder la cabeza a la más ligera provocación. Aunque exteriormente esa gente pueda ser muy respetable, está produciendo casi todo el día la mayor confusión en su organismo. Es un reflejo de cómo se ve a la sociedad realmente si se analiza a través de la visión espiritual, de los conceptos espirituales. Y esta es una realidad, ¿verdad? Que vivimos en la generalidad, la humanidad, de una manera muy desenfrenada, reaccionando ante cualquier provocación. Y bueno, esto inclusive a veces por los niveles de instrucción o de capacidad económica, parecen ser muy respetables estas personas, pero aún así están produciendo casi todo el día la mayor confusión en su organismo. El periodo completo del sueño se emplea por los cuerpos vitales y de deseos para reparar los estragos hechos durante el día. Y no queda tiempo alguno generalmente para trabajar internamente. Lo ideal es que podamos, después de descansar un tiempo a la noche, poder ya estar recuperados para poder trabajar, hacer los trabajos internos, hacer los vuelos anímicos y servir también de auxiliares inconscientes. Pero conforme el individuo comienza a sentir las necesidades de la vida superior, a dominar la fuerza sexual y el temperamento, y a cultivar una disposición serena, se producen menos perturbaciones en los vehículos durante las horas de vigilia. Por consiguiente, entonces, se requiere menos tiempo para reparar los desgastes durante el sueño. Vemos que 3 puntos acá ayudan a poder tener menos desgaste energético durante el día, lo que lleva a menor tiempo para reparar eso. Y Max Heindel en esta parte se concentra en dominar la fuerza sexual, el temperamento y cultivar una disposición serena. Estos 3 puntos pueden estar en el ideal del estudiante de Rosa Cruz para ver de cumplir poco a poco, ¿verdad?, estos ideales. El dominio de la energía creadora a través de la fuerza sexual, el temperamento, ¿sí?, y también cultivar una disposición serena, ser serenos en todos nuestros momentos del día. Entonces es posible abandonar el cuerpo denso durante largos periodos en las horas dedicadas al mismo y funcionar en los mundos internos con los vehículos superiores. Durante el sueño, entonces, quedan en el lecho el cuerpo denso y el cuerpo vital reparando al cuerpo denso, y el cuerpo de deseos con la mente acompañando al triple espíritu se desprenden para hacer los vuelos anímicos y funcionar en los mundos internos con estos vehículos llamados superiores. Como el cuerpo de deseo y la mente que recién mencionamos no están organizados todavía, no pueden emplearse como vehículos separados de conciencia. O sea, este cuerpo de deseo y la mente solos no pueden ser utilizados. Tienen que estar trabajando, en este caso al salir del cuerpo, para dejar la reposición del cuerpo denso a cargo del cuerpo vital, tienen que salir unidos con el espíritu. Y como el cuerpo vital no puede abandonar tampoco, el
cuerpo vital no puede abandonar tampoco al cuerpo denso, porque eso produciría la muerte de este último. Es evidente que habrá algún medio para proporcionar un vehículo organizado que sea flexible y construido en forma tal que satisfaga las necesidades del ego en los mundos internos, así como el cuerpo denso la satisface en el mundo físico. Ante esa imposibilidad vamos a ver de que se puedan desprender estos dos vehículos durante el sueño y durante la salida del cuerpo, y que el cuerpo de deseo y la mente no pueden constituirse en vehículos de actuación independiente. Vamos a ver cómo dentro del cuerpo vital se produce una escisión, una separación, que vamos a ver que se le llama cuerpo-alma, que está dado por la separación de los dos éteres superiores y de los dos inferiores. Entonces, ahí, una vez que se tiene construido el cuerpo del alma, se puede salir. Y vamos a ver también cómo estos éteres, el reflector sobre todo el más elevado, tiene a su cargo y conserva la memoria consciente y la memoria subconsciente. Al tener la memoria consciente y salir del cuerpo, voluntariamente también se recuerda la experiencia que se tuvo en la salida del cuerpo. El cuerpo vital es un vehículo organizado. Estamos hablando acá del cuerpo vital en este gráfico. Y acá están los 4 éteres. El más elevado, el reflector, relacionado con la memoria de la naturaleza. La vinculación, la región de la memoria de la naturaleza está en un nivel elevado. También tiene los 2 éteres que decíamos, este éter tiene las 2 polaridades, en donde está la memoria consciente y subconsciente. Y también el éter luminoso, para recordar, que tiene que ver con la percepción sensorial. Al salir con estos 2 éteres, entonces recordamos y podemos percibir las cosas. Y quedan con el cuerpo físico las que manejan el éter de vida, medio de propagación, y el éter químico, medio de la asimilación y excreción del cuerpo físico. Además, el cuerpo vital, acá lo tenemos en este otro gráfico, el cuerpo vital es el asiento, como decíamos, de la memoria en estos dos, en este éter, en estas 2 polaridades. Asiento de la memoria, sin la cual sería imposible traer nuevamente a nuestra conciencia física los recuerdos y las experiencias suprafísicas y obtener así de ellas toda su utilidad. La conciencia física y el recuerdo lo tenemos mediante el éter reflector y mediante el polo positivo de este éter reflector. Todos los recuerdos, toda la memoria corresponde al cuerpo vital. Recordemos que los hierofantes de los antiguos templos de los misterios separaban a las personas en castas y tribus, tales como los brahmanes y los levitas, con objeto de proveer los cuerpos necesarios para los egos que estaban prontos para la iniciación. Esto se efectuaba de tal manera que el cuerpo vital fue capaz de separarse en 2 partes, como lo estuvo el cuerpo de deseos de toda la humanidad al comenzar el periodo terrestre. En aquel entonces los hierofantes ayudaban a los que iban a ser sometidos a la iniciación, estaban prontos para la iniciación, entonces para la separación de esos éteres. Así como dice, hacer una analogía, nuestro cuerpo de deseo estuvo separado en 2 partes al comienzo, en los primeros pasos en el periodo terrestre. Cuando el hierofante sacaba a sus discípulos de sus cuerpos, dejaba una parte del cuerpo vital que comprendía al primero y segundo éteres que vimos recién, para que realizaran las funciones puramente animales, las únicas que son activas durante el sueño. Y el discípulo llevaba consigo un vehículo capaz de percepción debido a su conexión con los centros sensoriales del cuerpo denso, los 2 éteres superiores que habíamos hablado, y también capaz de memoria consciente y subconsciente, porque aún así, de nuestras salidas en los vuelos anímicos,
el subconsciente también participa y va guardando en forma automática todo lo que es la experiencia en esos vuelos. Poseía estas capacidades porque estaba compuesto del tercer y cuarto éteres, que son los elementos de la percepción sensorial y de la memoria, como habíamos dicho. En una palabra, esa es la parte del cuerpo vital que el aspirante retiene vida tras vida y que inmortaliza como alma intelectual. Entonces acá tenemos los dos éteres superiores, los dos inferiores, esto con la conservación de la especie y la asimilación-excreción, estos dos superiores, ¿verdad?, con la parte de las sensaciones, sentimientos, los sentidos y la memoria consciente y subconsciente. Pero estos dos inferiores son los que con la memoria construyen y hacen el crecimiento del alma intelectual, ¿no?, que vemos que están en la misma correlación para su trabajo íntimamente ligado. Desde que Cristo vino y lavó los pecados del mundo, no del individuo, esto conviene recordar muy bien, de los pecados del mundo, de toda la humanidad, no de los individuos, purificando el cuerpo de deseos de nuestro planeta, la conexión entre todos los cuerpos humanos densos y vitales se ha perdido en tal proporción que mediante el oportuno entrenamiento son capaces de separarse en la forma más arriba descrita. Por lo tanto, la iniciación está abierta a todos. La iniciación está abierta a todos. Estamos en una escuela preparatoria para llegar a ese punto. Y si vamos aplicando las orientaciones de esta filosofía, llevando a la práctica la vida diaria, entonces seguimos camino hacia esta iniciación, la primera iniciación. Y con la venida del Cristo vemos que estos cuerpos de nuestra oleada, los densos y vitales, cambiaron sus condiciones de tal manera que ahora se puede producir esa separación voluntariamente a través del desarrollo espiritual. Ya no se necesita también la ayuda de los hierofantes como en el pasado. Se han abierto nuevos tipos de desarrollos espirituales, iniciaciones de otra manera diferente para la posvenida del Cristo. La parte más sutil del cuerpo de deseo que constituye el alma emocional. Acá tenemos el cuerpo de deseo y lo más sutil es el alma emocional. Recién habíamos hablado del alma intelectual. Es capaz de separación en la mayoría de los hombres. Y en realidad poseían ya esa facultad antes de que Cristo viniera, que lo habíamos mencionado ya antes, como nos señalaba Mackenzie. Y en esa forma, por medio de la concentración del empleo de la fórmula, o sea, de la concentración y del empleo de la fórmula apropiada, las partes sutiles, estamos hablando del alma emocional, las partes sutiles de los vehículos se separan para ser empleadas durante el sueño o en cualquier otra oportunidad, dejando las partes inferiores de los cuerpos vital y de deseos para que efectúen el proceso restaurador en el vehículo denso, la parte meramente animal. Bueno, vemos también que acá avanzamos, que hay una separación en el cuerpo de deseos, de acuerdo al avance del estudiante, que ayuda a acompañar a esa parte elevada al cuerpo vital en los vuelos anímicos con la mente, y la parte densa de estas partes del cuerpo de deseos, ¿verdad? Entonces quedan también con el cuerpo vital y el cuerpo denso para la restauración del cuerpo denso. Como hemos visto, esa parte del cuerpo vital que sale está altamente organizada. Estamos hablando de los dos éteres superiores. Es la exacta contraparte del cuerpo denso. Hay una relación acá entre el cuerpo denso y el cuerpo vital. El cuerpo de deseo y la mente, no estando organizados, son útiles únicamente porque están conectados con el cuerpo denso. Acá hay una ligación de la mente, el cuerpo de deseos, cuerpo vital, con el cuerpo denso, cada uno por separado, y cada uno tiene conexión también entre sí.
Cuando esas conexiones no se dan, hay ciertos trastornos que Maxine organiza, clarifica muy bien, ¿verdad? Los diferencia. Separados de él, son muy pobres instrumentos y por lo tanto, antes de que el hombre pueda separarse del cuerpo denso, es necesario despertar los centros sensoriales de este cuerpo de deseos. En la vida corriente, el ego está dentro de sus cuerpos y sus fuerzas se dirigen directamente al exterior. En la vida de vigilia, en el estado de vigilia, todas nuestras fuerzas se dirigen directamente al exterior. Toda la voluntad y la energía humana se emplean en el mundo externo. No puede librarse de las impresiones de su alrededor ambiente y obrar libremente en sí mismo durante las horas de vigilia. Durante el sueño, cuando se presenta esa oportunidad, debido a que el cuerpo denso ha perdido la conciencia del mundo, el ego está fuera de sus cuerpos. Con total conciencia, cuando esos vehículos están mejor organizados por una vida dedicada al desarrollo de la conciencia. Esto continúa la mano de nuestro querido hermano presidente, que nos va a dar también sus pareceres. Continuando entonces con estas explicaciones maravillosas del concepto Rosacruz del cosmos, si el hombre puede obrar en sus vehículos de algún modo, debe ser cuando el mundo externo esté ajeno a él, como en el sueño, y el espíritu permanezca dentro y con pleno dominio de sus facultades, como en las horas de vigilia. Hasta que no se obtenga ese estado, es imposible que el espíritu obre internamente y sensibilice propiamente sus vehículos. Fíjense que ahora se me ocurre una analogía a lo que está diciendo Max Engel acá en el concepto. Es como que cuando nosotros aprendimos un idioma extranjero, ¿verdad? Y un día estamos acá en nuestro país, sabemos que vamos a viajar a ese país lejano y, digamos, hablamos un idioma, tenemos unas costumbres acá en nuestro país natal, pero cuando viajamos a ese país tenemos que utilizar la otra frecuencia, tenemos que utilizar, digamos, el otro idioma. Ya no podemos utilizar el idioma que tenemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos que estar habilitados para poder funcionar, y como decía nuestro querido hermano el hermano Villalba, nuestro instructor Benedicto Villalba, decía: tenemos que aprender a ser ciudadanos de dos mundos, pero en forma consciente, porque muchos de nosotros durante el sueño, si bien podemos, digamos, lograr ese desprendimiento, vamos y seguramente estamos bajo las directivas de otros hermanos más adelantados que nosotros, que nos enseñan un montón de cosas, pero estamos gran parte del tiempo inconscientes de lo que está sucediendo alrededor nuestro o de lo que nosotros estamos intentando hacer. Entonces, es muy importante eso y el ser consciente. Así como en el estado de vigilia somos conscientes de lo que estamos haciendo, nos cuidamos de qué decir, de qué no decir, de cómo actuar y de cómo no actuar. Entonces también esto nos lleva a que tenemos que lograr ese estado de conciencia cuando nuestro cuerpo se está restableciendo en el lecho, pero podemos utilizar los vehículos superiores para ir acompañados, por supuesto, con el cuerpo, alma que vamos construyendo, que son los dos éteres superiores, el cuerpo vital, ¿verdad? Y que guíe en conciencia a los vehículos, tanto de deseos como con la mente. La concentración es ese estado. Cuando se sumerge uno en ella, los sentidos se cierran y la persona se encuentra respecto al mundo externo en la misma condición que en el sueño profundo, si bien el espíritu permanece dentro plenamente consciente. La mayoría de los hombres han experimentado ese estado en algún grado,
como cuando se quedan absortos en la lectura de algún libro. En tales ocasiones viven las escenas pintadas por el autor y pierden toda noción de lo que les rodea, ¿verdad? Perdemos esa sensación, ¿verdad? Estamos, como dice ahí, absortos, compenetradísimos, ¿verdad? Es como cuando leemos un libro, vemos una película, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando se les habla, muéstranse insensibles a todo sonido, así como de todo cuanto tienen en torno, si bien son plenamente conscientes de lo que están leyendo, del mundo invisible creado por el autor, viviendo en él y sintiendo todos los latidos del corazón de los personajes de la novela. No son independientes, sino que están limitados por la vida que el escritor ha creado para ellos en el libro. Por eso que los escritores, los artistas, crean esas realidades, aunque hayan sido reales, ¿verdad? Son realidades paralelas. Y cuando uno se compenetra tan profundamente en esa obra, en esa novela, ¿verdad? Es como que nosotros entramos a interactuar con los personajes, ¿verdad? Sentimos lo que siente el personaje principal o los demás, ¿verdad? Sentimos. El aspirante a la vida superior cultiva la facultad de absorberse a voluntad en cualquier asunto que elija, o más bien, no en un asunto general, sino en un simple objeto que él mismo imagina. De esta manera, cuando la condición o estado apropiado de absorción se alcanza, cuando sus sentidos están completamente cerrados, se concentra el pensamiento sobre los diferentes centros sensoriales del cuerpo de deseos y entonces estos comienzan a girar. Fíjense que la importancia de esto, ¿verdad? Absorberse a voluntad. Eso es algo fundamental. Max Heindel en ningún momento, en ninguna parte de su vasta literatura nos va a decir, no entren en contacto con tal ser para que les libere voluntariamente. No, es a voluntad. O sea, no nos pide que invoquemos a ningún ser o entidad externa a nosotros, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a ese nivel de vamos a decir, de interpenetración profunda con lo que estamos pensando o meditando. Puede ser cualquier cosa, algo sencillo, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Y cuando estemos completamente cerrados, o sea, tan compenetrados en eso que estamos, en lo que nos estamos concentrando, ¿verdad? Que no sentimos nada externo. Y en ese momento es cuando los diferentes centros, los vórtices del cuerpo de deseo van a comenzar a girar, ¿verdad? Y ahí todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo de deseo se va a enfocar en eso y la mente también. Entonces, la incisivamente va a poder ser más precisa y va a poder dar detalles más profundos de lo que estamos concentrando, sobre lo que nos estamos concentrando. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Nos cuenta a las claras por qué la filosofía Rosacruz recomienda, ¿verdad? La concentración, los ejercicios que nos recomienda. Y dicho sea de paso, a continuación de esta lectura, vamos a comenzar a describir algunos ejercicios que nos da el concepto de Rosacruz del Cosmos para que nosotros vayamos persiguiendo, entre comillas, y en verdad, ¿verdad? Un poco mejor el mundo que nos rodea, con la observación, la meditación, la adoración, etcétera, etcétera, como vamos a ver. Al principio, dice, su movimiento es lento, está hablando de los vórtices, estos vórtices que vemos aquí, que son 7 los vórtices del cuerpo de deseo, ¿verdad? Ese movimiento es lento y trabajoso, pero gradualmente los centros sensoriales del cuerpo de deseo se harán lugar a sí mismos dentro de los cuerpos denso y vital, ¿verdad?
porque al girar producen un campo, producen una zona en donde giran, ¿verdad? Y esos vórtices se van a hacer en su lugar, tanto en el cuerpo denso como en el vital, y que van a aprender a acomodarse a esa nueva actividad. Entonces, los dos vehículos, el cuerpo denso y el cuerpo vital. Porque todo está conectado, como decía el hermano, ¿verdad? Todos los vehículos están interconectados. Entonces, un buen día, cuando la vida apropiada haya desarrollado la requerida división entre las partes superior e inferior del cuerpo vital, se produce un supremo esfuerzo de voluntad, ¿verdad? Con un supremo esfuerzo de la voluntad, un movimiento en espiral tiene lugar en muchas direcciones y el aspirante se encuentra fuera de su cuerpo denso. Lo que aboga toda la filosofía Rosacruz es de que en esa circunstancia en que nos encontremos fuera de nuestro cuerpo sea en forma consciente, para que nosotros después cuando volvamos al plano físico, al estado de vigilia, recordemos esa experiencia y podamos sacar nuestras conclusiones. Entonces seamos auxiliares, invisibles, conscientes. Lo mira como si mirara a otra persona. La puerta de su casa prisión se ha abierto, el cuerpo físico. Ahora puede ir y venir libremente, lo mismo en los mundos internos que en el mundo físico, funcionando a voluntad en los unos y en el otro, para ayudar a todos los que lo necesiten en cualquiera de ellos. Entonces, como decía el querido hermano Benedicto Villalba, de ser un ser, un espíritu que funciona solamente en el plano físico, vamos a ser ciudadanos de los dos mundos. Vamos a trabajar, vamos a servir acá en el mundo físico y también en los mundos espirituales. Porque la filosofía Rosacruz, Max Engel, maravillosamente nos explica que nosotros tenemos la potencialidad de ayudar con mucho más cercanía, con mucho más precisión y con mucho más efectividad cuando estamos fuera del cuerpo que cuando estamos dentro de él. Cuando estamos dentro de él, nos vamos a algún sanatorio, a algún lugar en donde la gente necesita, porque no hay más necesidad y más patente que cuando falta la salud, dice Maxine. Entonces, cuando vamos y queremos ayudar a un desconocido, no va a decir, pero ¿quién es usted? Ya se hizo el test de COVID hoy, no, y esto, ¿y quién es? Es un desconocido. En cambio, cuando vamos en forma invisible, no es necesario que pongamos nuestra cédula de identidad, ¿verdad? Es decir, esto es tal cosa, yo soy fulano tal. No, nos vamos asistidos por otros hermanos y hermanas que están más adelantados que nosotros y ayudamos. No nos van a preguntar quiénes somos, vamos a ayudar directamente. Antes de que el aspirante aprenda a dejar voluntariamente el cuerpo, debe haber trabajado el cuerpo de deseos durante el sueño, porque en algunas personas el cuerpo de deseos queda organizado incluso antes de que pueda producirse la separación citada en el cuerpo vital. Entonces, debe haber, dice, trabajado el cuerpo de deseos durante el sueño. Es muy importante eso. Y para eso tenemos que comenzar de a poco, si no lo hemos hecho nunca, y si ya lo hemos hecho, continuar haciéndolo, de controlar nuestras emociones, controlar, ¿verdad? Haber trabajado, haber organizado. Bajo esas circunstancias es imposible traer experiencias subjetivas a la conciencia de vigilia, pero generalmente en tales casos se notará como primer signo de ese desarrollo que todos los sueños confusos cesan. Entonces, después de cierto intervalo, los sueños se irán
haciendo más vívidos y perfectamente lógicos. Claro, cuando nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo fuera del cuerpo, es todo nebuloso, ¿verdad? Es todo, hay veces que uno sueña y se despierta a la mañana y recuerda un ratito, ¿verdad? Y después ya se difuminó todo, se perdió todo, ¿verdad? Por eso dicen los que entienden de sueños que si podemos, ni bien nos levantamos, redactemos en un cuaderno, en algún lugar, ¿verdad? La fecha, la hora en que soñamos y qué es lo que soñamos, para recordar después, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos retener, pero en la medida que vamos, ¿verdad?, creciendo en esa conciencia en los planos superiores, ya los sueños confusos van desapareciendo y entonces, después de cierto intervalo, los sueños se van haciendo más reales, más vívidos. Incluso creo que al comienzo soñamos en blanco y negro, como era al comienzo de la televisión, en blanco y negro. Después ya vamos soñando en color, en todos los tonos, vemos los matices, ¿ya? Es maravilloso eso. El aspirante soñará entonces estar en lugares con gente, conocida o no, esto importa poco, dice, en los que se habrá conducido en forma razonable como si estuviera despierto. Si el lugar con el que ha soñado le es accesible en las horas de vigilia, podrá comprobar fácilmente la realidad de su sueño, si toma nota de algún detalle físico de la escena, pudiendo verificarlo al día siguiente. Bueno, acá hay un montón de anécdotas. De repente hay lugares de la ciudad donde vivimos, ¿verdad?, en donde de repente nosotros nunca hemos estado, porque es difícil un poco, aunque conozcamos bien la ciudad donde vivimos o el país, de repente puede ser otra ciudad, no la ciudad donde nosotros justo vivimos, pero otra ciudad de nuestro país. Cuando vamos por ahí, de repente pasamos y de repente uno mira una casa o una calle y dice, pero ¿cómo es posible? La primera vez en mi vida que yo vengo a esta ciudad y yo ya estuve aquí. O sea, es muy probable que en sueños, en los mundos espirituales, estuvimos en realidad ahí haciendo algún servicio y cuando llegamos a esa ciudad por primera vez en vigilia, ahí es como que recordamos que algo tuvimos que ver en esa calle o en esa casa en particular. Y eso no sucede. Y ni qué decir si es que es en otros países, ¿verdad? Y justo llegamos a esa ciudad o a ese país. Después verá que puede durante el sueño visitar cualquier lugar que desee sobre la superficie de la Tierra y estudiarlo mucho mejor que si hubiera ido a él en su cuerpo denso, porque en su cuerpo de deseos puede ir a cualquier parte, no sirviendo para nada ni los cerrojos ni las rejas. No hay lugar que no se pueda visitar, ¿verdad? Entonces, no hay restricciones. Si persiste en sus esfuerzos, llegará un tiempo en el que ya no necesitará esperar al sueño para disolver la conexión entre sus vehículos, sino que podrá separarse de ellos conscientemente. Bueno, ahora me viene a la mente esa anécdota, no recuerdo quién había comentado, no sé si el hermano René en alguna oportunidad, de que el hermano, el querido hermano, nuestro papá grande, don Antonio Pacielo, cuando en su oportunidad viajó a nuestra querida y amada sede central de Oceanside, ¿verdad? Allá que él tenía la intención de saber cómo estaba su esposa acá en Paraguay, en Asunción, y entonces le preguntó a un hermano allá en Oceanside, que por lo visto tenía la capacidad de poder, sin llegar al sueño, de poder desprenderse, y él le dijo, espere un momento, estaba ahí en su escritorio, él se recostó así sobre los dos brazos, y le dijo, espérenme un momento, y él vino con sus vehículos sutiles hasta el Paraguay y encontró que la esposa del hermano estaba en una hamaca, una cosa así, estaba recostada en una hamaca, está muy bien ella, entre dos árboles, le dice, con mucha sombra. Está muy bien, le dijo después, le contó. O sea que él tenía
no recuerdo el nombre del hermano, le dijo, no se preocupe, ella está muy bien. No se pueden dar indiscriminadamente indicaciones específicas para liberar los vehículos superiores. Esta separación se efectúa no por medio de una fórmula formada por palabras, sino más bien por un acto de voluntad. Si bien la manera en que debe dirigirse la voluntad es individual y solo se puede indicar por un instructor competente, ¿verdad? Acá viene un poco la contrapartida a los que somos muy curiosos de repente, ¿verdad? Decimos, yo quiero probar, yo quiero hacer, yo quiero tal cosa, pero no es así nomás, ¿verdad? Y por eso los seres superiores pusieron todas estas indicaciones para evitar, digamos, ese tipo de circunstancias. No es por curiosidad, es por preparación. Y es por aprender a dirigir nuestra voluntad en un sentido determinado. Pero eso lo tenemos que hacer en el mundo físico primero. Como cualquiera otra información esotérica, jamás se vende esta. Fíjense lo que dice acá. Y no es más que el resultado de haberse calificado el discípulo a sí mismo para recibirla. Todo lo que podemos hacer aquí es dar algunas indicaciones sobre los primeros pasos que conducen a la adquisición de la clarividencia voluntaria. No es porque yo vaya a un lugar y me diga, vení acá, yo te voy a cobrar tanto y vas a ser iniciado de tercer grado, no sé, o de lo que sea, ¿verdad? O vas a ser clarividente, clariaudiente, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es eso. Ni siquiera, fíjense que acá con mucha prudencia, como siempre Max Engel nos lleva de la mano y nos dice, no se atolondren, no se apuren. Las cosas vienen cuando tienen que venir. No es más que el resultado de haberse calificado el discípulo a sí mismo para recibirla. Cuando nuestra llama individual aumenta y se mantiene firme, entonces eso llama la atención de los seres superiores y vienen a nosotros, ¿verdad? Pero no antes. Por eso dice aquí, lo único que podemos hacer es dar algunas indicaciones sobre los primeros pasos que conducen a la adquisición de la clarividencia voluntaria. No nos dice, esto tienen que hacer así. No es un roteiro, como dicen los brasileños, no es una fórmula, como dijo antes el texto. El tiempo más favorable para ejercitarla es el momento de despertar por la mañana, antes de que las molestias y cuidados de la vida diaria entren en la mente. En ese momento uno viene fresco de los mundos internos y por lo tanto puede volver a ponerse en contacto con ellos con más facilidad que en cualquier otra hora del día. Claro, después ya vamos, digamos, de a poco sumergiéndonos profundamente en el plano físico, ¿verdad? Entonces vamos olvidando. Pero cuando nos despertamos recién, o incluso cuando estamos en la cama todavía, ahí es que estamos todavía rodeados de esa atmósfera. Estamos todavía, acabamos de llegar de esos planos sutiles. No esperéis a vestiros o sentaros en la cama, sino relajado el cuerpo perfectamente y que el ejercicio sea el primer pensamiento del día. La relajación no significa simplemente una posición confortable. Es posible mantener todos los músculos tensos con expectación y ese solo hecho frustra al objeto porque en ese estado el cuerpo de deseos está presionando a los músculos. No puede ser de otra manera hasta que calmemos la mente. Fíjense qué belleza es esto, ¿verdad? Fíjense que nos está diciendo, así como de repente cuando vemos, qué sé yo, ahora en estos días, los últimos días del 2020, los supermercados, por ejemplo, promocionan 50%. Y la gente se iba desesperada, ¿verdad? 50%
aunque no en todos los productos, pero, ¿verdad? En algunos. Entonces la gente se iba como la historia de los primeros pobladores del estado de Oklahoma en los años 1800 y tanto, ¿verdad? Cuando el estado ponía una especie de carrera, ¿verdad? Y los que llegaban primero, todo lo que podían agarrar era suyo, ¿verdad? Ponían una estaca así, eran no sé cuántas acres, cuántas hectáreas, todo eso era lo que podían agarrar, era de ellos. Entonces corrían. No es así, no es así. Nosotros tenemos que lograr la calma, por eso acá el hermano y los hermanos en general, todos repetimos y hablamos mucho, aunque no sabemos perfectamente de todo eso, pero es la calma, la paz interior. No es porque seamos histriónicos, que vamos en pos de conseguir un objetivo, atropellando todo. No es así, querido hermano. Es con la paz, con el discernimiento, ¿verdad? Controlando, estirando, como al caballo desbocado, estirando las riendas, conteniendo ese desenfreno que muchas veces ponemos para lograr lo que queremos en el plano físico. Esto es todo, querido hermano. A continuación, la hermana instructora nos va a dar la... Buen día, queridas hermanas y queridos hermanos. Estamos disfrutando de nuestro primer domingo del mes y del año. Estamos en un tema sumamente interesante. Y estamos entrando ahora en lo relativo a la concentración. Como dijo anteriormente nuestro querido hermano presidente, concentrarse es sumergirse, y estuve buscando en el diccionario, también es abstraerse, es como retirarse del mundo y entrar en sí mismo, en sus pensamientos, y dedicarse sistemáticamente a un pensamiento, a una idea, a un sentimiento. Y yo creo, puedo equivocarme, pero creo que todo lo que existe a nuestro alrededor es producto de la concentración de alguien. Este diseño de sillas que hay en la fraternidad, el diseño de las paredes de la fraternidad, el funcionamiento del reloj, estos mecanismos maravillosos de transmisión que estamos teniendo en este momento, es porque alguien se sentó a pensar, ¿verdad? Y cuando digo pensar, me acuerdo de Newton. No lo vi, conste, pero en los dibujitos, y siempre lo hacen como un señor con su peluca blanca sentado debajo de un árbol y que le cayó una manzana en la cabeza, ¿verdad? Y él estaba pensando en la ley de la gravedad, y la manzana le ayudó a resolver su dilema. Bueno, concentrarse es sumergirse en un pensamiento y quedarse ahí, no pasear la mente, que es la loca de la casa. Dice, lo primero entonces que hay que practicar es mantener los propios pensamientos sobre un ideal y mantenerlos así sin permitir que se desvíen. Sencillito decirlo. Pero a continuación Max Engel nos dice, es una tarea sumamente difícil, pero debe ser realizada en alguna extensión, por lo menos antes de que pueda hacerse algún progreso ulterior. El pensamiento es el poder que empleamos para formar imágenes mentales, pensamientos, formas o ideaciones, de acuerdo con nuestras ideas internas. Obviamente cada uno tiene un tipo de temas que le atraen y al cual le dedican mayor o menor tiempo de dedicación, ¿verdad? Tolstoy no hizo La guerra y la paz de la noche a la mañana, no amaneció un día y escribió. No, pero para hacer semejante libro y con semejante calidad literaria es evidente
que le dedicó pensamiento, horas y horas de su vida. Acá tenemos el gráfico, ¿verdad? Pensamiento forma, y ahí está, primero está el pensamiento, y para que se proyecte en el mundo material, después hay todo un proceso, ¿verdad? Pero nos vamos a concentrar hoy en nuestro tema, que es concentración. Le damos valor, le damos tiempo, le damos sentimiento a un pensamiento hasta que lo logramos. Suelo decir de broma y de veras que todos esos robots de cocina, que los lavarropas automáticos que un poco más te lavan, planchan y te lo llevan al ropero, son el pensamiento unido de miles de mujeres, el pensamiento unido al deseo, ¿verdad?, de que se les liberara de ese trabajo. Lo mismo esta cocina ahora, que la placa de inducción, que yo amo, ¿verdad?, que en 2 minutos y lo lava, 2 minutos. Claro, habiendo todo este tipo de cosas, empezó a sobrar tiempo para que la mujer dejara de estar haciendo vientito a la leña y cocinar todo el día y pudiera ir a la universidad. Eso es otro tema. Pero el hecho de que el deseo y el pensamiento de un montón de personas concentrados en un solo tema logra que ese tema, esa idea, forma, se convierta en una realidad. Y que alguien con el talento lo capte y lo traiga al mundo del deseo y lo realice. Es nuestro poder principal y tenemos que aprender a mantenerlo bajo nuestro absoluto dominio. De manera que lo que produzcamos no sean fugaces ilusiones inducidas por las circunstancias exteriores, sino verdaderas imaginaciones generadas por el espíritu desde el interior. Y seguimos viendo en nuestro diagrama 1. Fíjense que el pensamiento forma, el ideal mental, los arquetipos, están en la región del pensamiento concreto, ¿verdad?, antes de realizarse. Todos, a Colón lo trataban de loco porque él decía que se podía llegar a las Indias por el camino inverso, y en esa época recordemos que se creía que el planeta era plano, y decían, pero estás loco, vas a ir a morirte, te vas a ir a caer allá después de las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Y él tenía el convencimiento, la idea persistente de que se podía hacer, y se pudo. Los escépticos dirán que todo eso son imaginaciones, pero como ya indicamos, si el inventor no hubiera podido imaginar el teléfono, etcétera, no poseeríamos hoy esas cosas. Alguien lo tuvo que imaginar primero, y tal vez alguien lo tuvo que desear antes para que se convirtiera en un pensamiento. Bueno, si no, lastimosamente no recuerdo el nombre de la película, es sobre la vida de Ford. Ford era empleado en una fábrica y cuando salía de su trabajo venía todas las noches a su garage y estaba armando un auto como él creía que tenía que ser, con este motor, con todo lo que ganaba, pero con el beneplácito de la señora, hay que decirlo. Él todo lo que ganaba compraba tornillitos y esto y lo otro, y venía todas las noches, estaba armando su autito, porque él tenía concentración en un pensamiento y en una tarea. Los vecinos armaban bochinche porque él hacía ruiditos de noche, no lo dejaba dormir. Bueno, toda la oposición que ya sabemos, que él iba venciendo con su persistencia. Y ya sabemos el resultado. Los autos, la fábrica que él creó sigue existiendo hasta el día de hoy. Bueno, y esa es otra de las cosas que están contenidas dentro de la concentración, que es la persistencia. Porque si nos concentramos hoy y el resto del año no nos sirve de nada. Sus imaginaciones no fueron generalmente correctas o ciertas. A los que pensaron algo, cuando lo traen al papel, en el caso de un escritor, o lo traen al taller, como en el caso de Ford, tienen imperfecciones que se ven cuando recién están en este plano, ¿verdad?
Entonces, no fueron correctas o ciertas al principio, pues en caso contrario, todos los inventos hubieran realizado su objeto con todo éxito desde el principio, sin los fracasos ni los experimentos inútiles que han precedido siempre a la producción de todo instrumento o máquina servicial y práctica. Todo tampoco es la imaginación lo que los ocultistas nacientes corrigen al principio. Acá nacientes no creo que sea la palabra correcta, sino los ocultistas que recién empiezan, ¿verdad? La única manera de hacerla cierta y segura es manteniendo el pensamiento enfocado sobre un asunto, objeto o idea, excluyendo todo lo demás. El pensamiento es un gran poder que nos hemos acostumbrado a malgastar. Se le permite fluir sin objeto alguno, así como se deja que el agua caiga a un precipicio sin utilizarla antes para que mueva una turbina. Bueno, acá Max Engel se pisa la colita y es evidente que era ingeniero, porque a mí no se me hubiera ocurrido poner una turbina, pero a él se le ocurre poner una turbina. Me acuerdo todavía de la película de Ford, dice, la única manera de hacerla cierta y segura es manteniendo el pensamiento enfocado sobre un asunto. Hay unas escenas en la película en que la señora le trae la comida a medianoche, él ni se dio cuenta que no había comido, se le pasó, no estaba en el mundo, estaba en su auto, ¿verdad? Hace 2 días que no come, no duerme, que si yo protestaba la señora, claro, él no estaba en el planeta. La detallada descripción del ejercicio de la mañana o concentración y del ejercicio de la noche o retrospección aquí referida puede hallarse en la instrucción 11 del libro Cristianismo Rosacruz, editada en español. Esta es una referencia que nos lleva hasta el libro Cristianismo Rosacruz. Los rayos del sol difundidos sobre la superficie de la Tierra producen solamente un calor moderado. Ahí donde vivía Max Engel. Si hubiera venido en enero con nosotros, cambiaba esta frase. Pero dice, si se concentran solo unos pocos por medio de un cristal de aumento, son capaces de producir fuego en un punto focal. Ciertamente. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para la adquisición del conocimiento. Si se concentra sobre un asunto, se abrirá camino a través de cualquier obstáculo y resolverá el problema. Si se posee la cantidad necesaria de energía mental, no hay nada que esté más allá de la humana comprensión. Hay diversas anécdotas de estos científicos, sobre todo, que están buscando una fórmula, ¿verdad? Y están todo el día, durante meses, algunas veces sobre años, y evidentemente duermen pensando también eso. Y es famosa la anécdota de este científico Mendeleev, que él durmiendo, descubrió, vamos a decir, entre comillas, cómo tenía que ser la tabla periódica de los elementos. Ahí, vamos a decir, o le soplaron o su mente resolvió mientras él estaba durmiendo. Bueno, quiere decir que la concentración sobre un punto no es que mientras estamos despiertos no va así. La mente sigue trabajando aún cuando estamos dormidos. Y después, al despertar, decimos, lo soñé. Mientras malgastamos la energía mental es de muy escasa utilidad para nosotros. Pero tan pronto como estamos preparados para tomarnos el trabajo necesario para dominarla, todo el conocimiento es nuestro. Muy a menudo oímos a la gente exclamar petulantemente, oh, yo no puedo pensar en 100 cosas a la vez. Cuando en realidad eso es exactamente lo que está haciendo, lo que les ha causado ya la molestia misma de la que se están quejando. La gente está pensando constantemente en 100 otras cosas que aquella que tienen entre manos. Todo triunfo, todo éxito se ha conseguido
por medio de la concentración persistente con el fin deseado. Y eso de que estamos pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, eso lo comprobamos todos los días cuando no sabemos dónde dejamos el celular ni la llave del auto, ¿verdad? Los que somos desordenados paseamos por toda la casa buscando dónde, cuando encontramos la llave, ¡ay, ahora el celular! ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Verdad? Eso es porque lo dejamos, movemos el brazo y no, como estamos pensando en cualquier otra cosa, después no sabemos qué hizo el brazo, porque no estamos siendo dueños de nuestros actos, digamos así. Esto es algo que el aspirante a la vida superior debe aprender positivamente a hacerlo. No hay otro camino. Al principio se encontrará pensando en todo cuanto exista bajo el sol, en vez de pensar sobre el ideal en el cual ha decidido concentrarse, pero esto no debe desanimarlo. A su tiempo verá que ya le es más fácil cerrar los sentidos y mantener claramente sus pensamientos. Esto de cerrar los sentidos es una metáfora. Quiere decir que vamos a dejar de poner atención a cosas que ya no van a tener valor para nosotros y vamos a ver y disfrutar solamente de aquellas cosas que nos interesan. Persistencia. Persistencia y siempre persistencia y ganará al fin. Sin ella es imposible obtener un resultado fructífero o alentador. No tiene utilidad alguna al realizar el ejercicio 2 o 3 mañanas o semanas y abandonarlo otro tanto tiempo. Para que sea efectivo es necesario hacerlo fielmente una mañana tras otra sin descuidarlo nunca. Puede elegirse cualquier asunto, de acuerdo con el temperamento o convicciones del aspirante, siempre que sea puro y mejore la mente por su tendencia. Unos se concentrarán en Cristo, otros, a quienes les gusten las flores especialmente, pueden tomarlas como punto de concentración. El objeto importa poco. Debemos imaginarlo viviente y con todos sus detalles. Si es Cristo, debemos imaginarnos un Cristo real, con rasgos movibles, llenos de vida, sus ojos con una expresión viviente que no sea la de un crucifijo. Debemos construir un ideal viviente y nunca una estatua. Si es una flor, debemos imaginativamente plantar la semilla en la tierra, fijando bien nuestra mente sobre ella. Después miremosla desarrollarse, echando raicillas que penetran en la tierra en forma de espiral. Y las raíces principales, miremos cómo salen miríadas de pequeñas raicillas ramificándose en todas direcciones. Entonces comienza a surgir el tallito de un color deliciosamente verde. Crece, sale una yema, 2 pequeñas ramitas que brotan del tallito principal, brotan pedúnculos con hojitas. Entonces surge un capullo en la punta, crece hasta que llega un momento en el que se abre y sale una hermosa rosa roja entre la verdura de las hojas. Se desarrolla en el aire emitiendo un perfume delicioso que sentimos perfectamente, como cuando llega hasta nosotros la embalsamada brisa estival, todo ello hermosamente creado por nuestros ojos mentales. Únicamente cuando imaginamos en forma tan clara y tan distintamente como lo he expresado, penetramos ciertamente en el espíritu de la concentración. No debe haber sombras ni apariencias. Los que han viajado por la India nos hablan de faquires que le han mostrado una semilla. La que plantada crecía rápidamente ante sus atónitos ojos, produciendo flores y frutas que el viajero gustaba. Esto se efectuaba por una concentración tan intensa que la imaginación se hacía visible, no solamente para el mismo faquir,
sino también para los espectadores. Recordamos un caso en el que los miembros de un comité científico vieron esas cosas maravillosas ante sus mismos ojos, bajo condiciones tales en las que todo juego de manos era imposible. Pero las fotografías obtenidas mientras se efectuaban las experiencias no arribaban a nada. No había la menor impresión en las placas porque no había habido tampoco objetos materiales. No había nada que fotografiar. Todo estaba en la imaginación del faquir y se proyectaba en la imaginación de los espectadores. Al principio, las imaginaciones producidas por el aspirante serán oscuras y de pobre parecido, pero al fin podrá, por medio de la concentración, evocar imágenes más reales y vivientes que las cosas del mundo físico. Cuando el aspirante pueda formar tales imaginaciones y cuando ha conseguido mantener su mente sobre las imágenes así creadas, puede tratar de hacer desaparecer súbitamente la imagen y mantener la mente firme, sin pensamiento alguno, esperando lo que venga a ese vacío. Durante largo tiempo puede no aparecer nada y el aspirante debe guardarse cuidadosamente de crearse visiones él mismo. Pero si guarda esa actitud puntual y pacientemente todas las mañanas, vendrá un día que en el momento de desaparecer aquella imagen en algo así como un relámpago, se desplegará el mundo del deseo en su alrededor, de su alrededor ante su visión interna. Al principio puede ser nada más que un vislumbre, pero es un vislumbre de lo que vendrá más tarde. Punto final. Eso quiere decir que Max Heindel no nos puede contar más de lo que ya nos contó. Cada uno, el que quiera saber qué hay detrás de la cortina, tiene que hacerlo por sí mismo. Acá nos dio todos los pasos a seguir para llegar a este conocimiento y a esta prueba. Generalmente acá algunos de los hermanos hacemos esta concentración, concentrándonos en los 5 primeros versículos del Evangelio de San Juan. Y realmente que hay que persistir para sentir qué hay detrás, qué nos quiere decir, porque hay mucho más de lo que realmente está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Hay algo detrás y el estudiante que persiste en concentrarse en eso, como dice acá, se producirá un vacío y en el vacío estará la explicación. Pero como tenemos la mente no educada todavía, debemos controlarla de tal manera que no creemos o no creemos y crear con nuestras propias fantasías una explicación. Eso va a venir de acuerdo al esfuerzo y al merecimiento de cada uno. Eso es todo. Muchas gracias, querido hermano.